Bueno, una vez que hemos visto lo que son los libros, los primeros 5 libros de la Biblia que se le conocen como la Torá, la ley, como la conocemos en este paneo, en esta visión panorámica de lo que eso significa, bueno, ahora corresponde ver los libros históricos. Voy a poner una diapositiva que nos va a resumir de manera esquemática lo que podríamos nosotros encontrar en, en la historia de la cual se van a narrar o va a narrar esta literatura. Y bueno, podemos dividir entonces la historia de Israel en 6 periodos principales. El hecho de que ustedes puedan tener estos datos en mente les va a facilitar mucho para poder ubicar en tiempo y en espacio los hechos que se narran. Bueno, tendríamos entonces, hermanos, que después de que el libro del Deuteronomio nos deja, antes de que el pueblo cruce el río Jordán para conquistar la tierra prometida, bueno, los libros históricos van a iniciar precisamente con la conquista de Canaán, ¿no? De esta tierra que se le prometió, Dios le prometió a Abraham que la tendría, y entonces estará Israel, se instalará en Canaán, se hará el repartimiento de la tierra, habrá conquistas por parte de Josué. Josué iniciará una serie de luchas, ¿no es cierto?, para conquistar la tierra prometida, y después de esto, las tribus se repartirán la tierra, ¿no es cierto?, y cada una de ellas habitará en esta porción de tierra escogida, que después será pues la tierra santa, la tierra prometida. Estamos hablando del año 1400 al 1050 antes de Cristo. Luego estaremos viendo los dos grandes reyes, aunque realmente hubo tres. Saúl no tiene mucha peso, sus tradiciones. No tenemos mucho que decir de Saúl, pero bueno, pensando en los dos grandes referentes de la monarquía, pues tendríamos a David y a Salomón, periodos de su entronización a partir del 1050 al 931. Luego vendría estos libros a explicarnos lo que tenía que ver con el reino dividido, ¿no? Cuando el reino se divide en Israel y en Judá. Eh, la ruptura de la división del reino se da en el 931. Ahí se rompe la unidad del reino. Ahí se hace esta división ya y que va a perdurar siempre. Eh, pero el reino de Israel será llevado cautivo en el 722 antes de Cristo, y el reino de Judá será llevado cautivo en el 587, 586 antes de Cristo. El tercer periodo, grande periodo de la cual nos van a narrar los libros históricos, tienen que ver con el retorno, con el exilio babilónico, ya en este caso del reino del sur, ajá, del reino del sur. Entonces vendrá el exilio babilónico del 587 al 539. Luego será el retorno de una parte de, de los que se fueron cautivos al exilio babilónico, y será el retorno a Judá o a Jerusalén, a la tierra prometida. Este retorno, esta consolidación, esta restauración durará del 539 al 333, que es en ese año cuando Alejandro Magno va a vencer a los persas para dar paso a la época helénica o helenística, la época griega, en donde los libros ya no serán eh, este, canónicos, diríamos, para nosotros, sino que será en la época helenística o la época griega, donde se llevará a cabo la literatura apócrifa o deuterocanónica que nosotros conocemos. Bien, estos 6 grandes periodos de tiempo, queridos alumnos, son lo que nos van a contar los libros de Josué, Jueces,
Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de los Reyes, primero y segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros que les acabo de mencionar constituyen el grupo de literatura que se le ha denominado como históricos, porque va a presentar esta historia, ¿no es cierto?, de Israel durante todos estos años. Es una historia muy larga que abarca muchísimos años, ¿no? Muchísimos años, pero que nos ayudarían a entender claramente cuáles fueron los elementos principales para que Israel escribiera su propia historia. Muy bien, esta diapositiva nos va a plantear, voy a salir de esta presentación. Bueno, aquí está, eh, la voy a poner en mayúscula. Estos serán los libros, ¿no?, que nos hablarán de esto. Josué será para nosotros libro canónico, Jueces, libro canónico, Ruth, libro canónico, Samuel, Reyes, Crónicas, para nosotros son libros canónicos, Esdras, Nehemías, libros canónicos, Tobías y Judith ya serán la literatura deuterocanónica que va a hablar de la época griega. Esther, escrito en hebreo, será el libro canónico nuestro, ¿no? Pero recuerden que tiene añadidos en griego. Esos añadidos que se le agregaron en griego no pertenecen a nuestra lista pues de considerarlos como palabra de Dios. Y tenemos a Primera y Segunda de los Macabeos, que también será una literatura que nos hablará sobre la época griega. Así es que libros históricos deuterocanónicos o apócrifos tendríamos a Tobías, a Judith y a Primera y Segundo libro de los Macabeos. Esto en el caso de la teología católica, que reconoce como libros inspirados por Dios. Nosotros no los reconocemos como palabra de Dios. Muy bien, dicho entonces esto, que para mí sería muy valioso para que ustedes lo pudieran tener, ahora, eh, ahora explicamos un poquitito entonces de esta literatura llamada los libros históricos. Bien, el primero que nosotros encontramos en esto es el rey Saúl. Miren, la monarquía, ¿no es cierto? La monarquía se instala o llega al pueblo de Israel porque en la época de los jueces, ¿no? En la época de los jueces no había quien los gobernara. Entonces, cada tribu se gobernaba a sí mismo. La tribu de Dan, de Zabulón, de Neftalí, de Rubén, de Judá, etcétera, etcétera, se gobernaban a sí mismos. Pero el libro de los jueces nos dice que hubo cosas muy terribles, ¿no? Y entonces dice el libro de los jueces que en esa época, como no había rey, cada uno hacía como bien le pareciera. Cada uno hacía su santa voluntad y eso trajo consigo momentos de anarquía, de guerra civil, de enfrentamientos, de pecados profundamente idolátricos, etcétera. Y entonces Israel en algún momento, dado por otras condiciones políticas también, está pidiendo un rey. Porque las otras naciones, las naciones vecinas, pues tenían sus reyes, tenían sus ejércitos, tenía quien los conduciera, quien los guiara, etcétera. Entonces, por eso es que nace el primer rey. Y el primer rey que Dios designa es a un hombre llamado Saúl. Aquí en los inicios del reino, hermanos, no piensen que cuando Saúl fue rey, pues había toda una monarquía y palacios y todo lo que nosotros pensamos lo que es un reino. No, realmente era rural el contexto todavía, porque recuerden que las tribus cuando se asientan en la tierra prometida, pues ahora se dedican a cultivar la tierra. Son campesinos, diríamos. Entonces la monarquía se da en un contexto rural. O sea, Saúl empieza a adoptar algunas
costumbres y formas que tienen los reyes de aquellos tiempos, pero su periodo frente al pueblo es muy poco. En esta época de la monarquía, el hierro es un elemento, un metal muy importante porque era con lo que se hacían las armas de guerra. Por eso los filisteos eran los dueños del hierro. Los filisteos eran capos para las peleas, pues porque tenían este elemento, lo sabían trabajar y entonces formaban pues las espadas, las lanzas, etcétera, y con eso hacían las guerras. Los filisteos fueron el talón de Aquiles del pueblo de Israel, fueron su terror, ¿no? Precisamente por esto, porque eran buenos para la guerra, y los filisteos conquistaban 5 territorios: Gaza, Ascalón, Asdodé, Gate y Ecrón. Estas primeras 3 estaban cerca de la costa del mar, y tanto Gate como Ecrón eran más ciudades del interior. Bueno, cuando Saúl termina su periodo, que todos sabemos que termina de una forma pues muy abrupta, no tenemos muchos relatos de tradiciones que tengan que ver con Saúl, ¿no es cierto? Que tengan que ver con él. Ah, da paso a- al trabajo, a la impronta de 2 grandes reyes, en este caso David y Salomón. Y aunque Saúl fue el primer rey de Israel y de Judá, porque pues estaban las 12 tribus allí, eh, no pudo Saúl hacer mucho sobre las tribus. Y David fue quien finalmente une a las tribus. Bajo el liderazgo de David, tanto el reino del norte como el reino del sur estaban bajo la autoridad de David. Ambos reinos se sometieron a David, ¿no? En esta etapa se le conoce como el Reino Unido. Tanto las 10 tribus del norte, que es Israel, y las 2 tribus del sur, que es Judá, eran gobernadas por un solo rey. Por eso David tiene una impronta muy grande, ¿no? Tiene una referencia muy grande porque él fue el único que pudo derrotar a los filisteos finalmente, y los puso en su lugar y los sojuzgó, y entonces David empezó a ampliar sus territorios de manera impresionante. Así que David va a representar una forma de entender a Israel de una manera unida. Pero vendrá después Salomón, como lo platiqué en alguna clase, impondrá graves impuestos al reino del norte, que hizo que el reino terminara dividido cuando éste murió. Y entonces, bajo el reinado de su hijo Roboam, ¿no es cierto? El reino se divide y entonces hay 2 reinos. Pero para esta época, hermanos, en la época de la monarquía, lo que sucede en el ámbito político y social, ¿no es cierto? Es que el Estado, Israel empieza a tomar pues una forma de un Estado hecho y con sus instituciones. Es como nosotros, ¿no? En nuestros países hay un presidente, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gobernadores, intendentes, etcétera, etcétera. O sea, como que empieza a armarse ya toda la administración pública general, ¿no? Israel le pasó lo mismo. Al ir consolidándose la monarquía, pues la monarquía tenía que ir consolidando de igual manera su administración pública. Entonces tenemos una ciudad capital, que es Jerusalén, ¿no es cierto? Jerusalén se convierte como la capital del reino. Hoy en día cada país tiene su propia capital, ¿no? Buenos Aires vendría a ser la capital del país, ¿no? Ciudad de México, la capital del país. Bueno, en el caso de los judíos, Jerusalén será la capital del reino. Tendrá una maquinaria administrativa donde se empezarán a echar a andar puestos de trabajo: secretarios, secretarias, escribientes, historiadores, cronistas, servidores del rey, etcétera, etcétera. Todo reino debe tener un ejército, ¿no? Entonces empezarán a formar el ejército. Este ejército será adiestrado en las armas, en la guerra, y estará dispuesto a defender a su país de las invasiones extranjeras. Habrá un sistema de defensa muy interesante en el caso de Israel, en el caso de Jerusalén,
que es la defensa de los muros. Las ciudades en aquellos tiempos, hermanos, era muy común que los muros se levantaran porque eran, por esencia, un método de defensa ante el poder enemigo, ¿no? Entonces los muros se levantan. Hay un sistema tributario, es decir, ahora el pueblo tiene que mantener al rey, a su corte real, a sus sirvientes, su comida, sus caprichos, sus lujos, pero también tiene que pagar al ejército, porque el ejército también necesita un pago. Entonces, todos los gastos que implica mantener una monarquía, pues tienen que salir de algún lado. ¿Y de dónde salen? Pues de los impuestos, ¿no? Entonces, el mismo rey decía, bueno, el impuesto de tu siembra, de tu cosecha es tanto, tanto para vos, tanto para el reino o para el rey. Entonces, de esa forma se mantenía el sistema monárquico, si no, pues de otra manera no podría ser. Entonces se constituye o se consolida, perdón, el palacio y todo lo que esto tiene, sus nobles, se empiezan a dar títulos, se empiezan a dar cargos, rangos, y todo eso, pues tiene todas las implicaciones, ¿no? Tanto de construcción, de viviendas, de salarios, etcétera. Y lo más importante será el templo y la organización religiosa que va a tener, porque el templo se convertirá no solamente en un símbolo espiritual, diríamos, sino también en un símbolo político, social y económico, ¿no? Porque el templo recaudará también por parte de las ofrendas, por parte de los sacrificios. El templo también tendrá su platita, ¿no es cierto?, que lo convertirá en un poder muy interesante en este periodo. Así es que traten de imaginar que conforme pasan los años, tanto con Saúl, con David, con Salomón, cuando el reino se divide, pues esto se va haciendo cada vez más grande, se consolida más, hay más requerimientos, hay más administración, hay muchos más planes, etcétera, etcétera. Pero esto sucedía al momento en que se va consolidando el Estado como tal, ¿no? Un Estado con todas sus funciones, como lo tuvo este eh, Judá. Bueno, esto también ya lo vimos un poquitito, hermanos, cuáles fueron los motivos para que el reino se dividiera. Bueno, primero había una lucha entre los dos reinos para ver quién era el mayor, quién era el que debía mandar, quién tenía mayores condiciones. Y por un lado, el reino del norte, que era Efraín, que cuando se habla el texto de Efraín se está refiriendo al reino del norte, este, pues el reino del norte tenía mucha plata, más que el reino del sur. Entonces ellos tenían condiciones como para imponer sus normas y sus formas de hacer. Pero por el otro lado estaba Judá, que tenía el templo, ¿no? Tenía el poder religioso. Entonces eso los llevó a tensiones entre ellos, ¿no? Que los llevaba en vez de unirse, a separarse más. La geografía también, el valle de Jezreel, el río Jordán, el desierto, los separaba geográficamente, uno más al sur, uno más al norte, también eso hizo. El hecho de que David haya reinado primero en el reino del sur le daba como que eso, decir, a ver, nosotros los del sur somos más importantes porque el primero que reinó sobre nosotros fue David. Ya después los del norte vinieron y le pidieron que David también los gobernara a ellos. Pero por lo pronto nosotros fuimos los primeros, por lo tanto ganamos la mano. Así que bueno, esta idea los llevó a esta tensión entre los dos reinos o las dos partes de las tribus. Y lo que rompió, lo que derramó la gota del vaso es cuando Salomón pues, los aprieta con los impuestos, ¿no? Así que Salomón termina mal por todo lo que él termina siendo influido por sus mujeres y termina adorando a dioses falsos. Así que bueno, esto ya lo platicamos en algún momento, que fue las causas sociales, políticas, religiosas, económicas que hicieron que el reino se dividiera. Y esto llevó evidentemente lo que planteamos al exilio babilónico,
que es un periodo de alrededor de 49, 70 años, pero fue uno de los más significativos. Los líderes judíos que se exilian en Babilonia se establecieron las bases sobre las cuales el judaísmo se apoya hasta el día de hoy. Ya planteamos y dijimos que por qué fue importante en la mentalidad de los judíos el exilio babilónico, porque antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia, los judíos eran idólatras hasta más no poder, y después se volvieron a un monoteísmo muy recalcitrante, a un monoteísmo más farisaico, más legalista, ah, que bueno, pasaron de un lado y se fueron al extremo eh, contrario. Bueno, el extremo ya es contrario. Y después de que se da esto, como también esto nos lo platican los libros históricos, regresa Judá, se retorna Judá, perdón, a la tierra prometida o a Jerusalén. Hay un cambio en la política internacional porque los babilonios son conquistados por los persas y eh, gobierna un hombre llamado Ciro, el rey Ciro, y los persas eran como muy condescendientes con los pueblos, a diferencia de otros imperios que cuando conquistaban a un pueblo destruían todo, su cultura, sus libros, sus orígenes, sus obras de arte, todo, para que no quedara nada de ese pueblo. Los persas eran muy condescendientes con eso y ellos respetaban, ¿no? Las culturas de los pueblos que dominaban. Y algo que tenían los persas es que instaban a estos pueblos, incluido al pueblo judío, a que no dejara de tener sus prácticas religiosas. Así que bueno, con esto, queridos alumnos, es más bien un repaso de lo que ya vimos en alguna clase al inicio de esta materia, que era ir describiendo punto por punto, y es aquí hasta este punto cuando ahí se cierra la literatura, porque cuando los judíos regresan a Jerusalén, los libros que se escriben en esa época, pues son los libros de Esdras, Nehemías, el libro de las Crónicas, el libro de Esther, ¿no? El libro de David, perdón, el libro de Daniel, son los libros que se escriben en este momento, cuando el pueblo regresa nuevamente después del exilio a Palestina. Y también se escribirán los profetas Ageo, el profeta Zacarías, el profeta Malaquías, que serán los libros proféticos que se escribirán en esta etapa. Y ahí se cerraría pues la lista o los libros canónicos que nosotros reconocemos como palabra de Dios, ¿no? Ahí se cerraría. Ya después vendrían los otros que vimos, los Macabeos, Tobías, Judith, etcétera, pero bueno, eso ya para nosotros no sería como palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, ahí cerraríamos el tema de los libros históricos. Y pasaríamos a una tercera sección que se le conoce como los libros poéticos y sapienciales, que son los escritos de sabiduría. En estos tenemos, evidentemente, los libros que son escritos por lo que se conoce como los sabios de Israel. Gente que, basado en la experiencia, ¿no? Va a escribir muchas cosas. Entonces, estamos considerando en esta sección a Job, el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. ¿Ok? Son los libros que vamos a considerar como poéticos y sapienciales, que se le conocen como escritos de sabiduría. La sabiduría a la que estos escritos hacen referencias de carácter eminentemente práctico, porque son escritos que, insisto, nacen de la experiencia. Si alguien tuvo alguna experiencia, la escribe y las acumula y ahora, bueno, ya se convierten en palabra de Dios.
No consiste tanto en una apelación teórica de cómo existir, de una apelación teórica como en una exhortación a saber vivir. Es decir, no es teoría, sino más bien son literatura que nos dicen cómo podemos enfrentar la vida misma, ¿no? En sus múltiples circunstancias, que son un montón, ¿no? El libro de Proverbios es maravilloso en ese sentido. Así que la idea de estos escritos es enseñarle a los lectores a desempeñarse de manera correcta ante las circunstancias que la vida les presenta. Así que el sabio, según la perspectiva bíblica, va a poseer la habilidad y la agudeza y las cualidades precisas para enfrentar la existencia misma. No importa si estás bueno o mala, en enfermedad, en aflicción, en tristeza, en risa, en fiesta, en muerte, en vida, etcétera, etcétera. Así que la sabiduría es esencialmente un don de Dios que se desarrolla por la experiencia y por la reflexión. Esto que ya vamos a ver también, que es bien lindo, los libros poéticos y los libros sapienciales nos confrontan claramente con nuestra propia cosmovisión de nuestra realidad humana. Son libros muy humanos, muy que nos identificamos mucho en todas las generaciones, ¿no? Es un libro que habla de nuestras vivencias, de nuestras formas de vida, que habla acerca de lo que somos, de las experiencias que vivimos, de nuestras tristezas, de nuestros desencuentros, de nuestras frustraciones, de nuestro encuentro con el sufrimiento, con el mal, del hastío de la vida, de la frustración de la vida, de un montón de emociones que nosotros vivimos y que se ven reflejados a través de esta literatura. Por eso el sabio observa la realidad, juzga lo que ve y finalmente se lo comparte a los demás diciendo, bueno, yo vi esto, viví esto, lo reflexioné, lo medité, saqué la mejor enseñanza y ahora se las comparto. Bueno, en eso se traduce los libros poéticos y sapienciales. Bueno, estos libros, el sabio a menudo va a recurrir a los proverbios o a los refranes. Pueden ser de forma para amonestar a alguien o pueden ser como categóricos, como en forma de sentencia, ¿no? Como que no hay medias tintas. Así que cuando se habla de proverbios de amonestación, es que se reconoce el modo verbal imperativo con que se emplea, ¿no? Y que se invita o se exhorta a los discípulos hacia el deber que deben llevar a cabo. Es una forma más ah, imperativa de, de tener. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Proverbios en el capítulo 19, versículo 18, solo para citar un ejemplo, nosotros podemos leer la forma en que aparece esta enseñanza, ¿no? Recuerden, es una reflexión que está haciendo el, el, el sabio. Dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, mas no se altere tu alma para destruirlo, ¿no? Es un modo verbal imperativo, es decir, corrígelo y ahora, no esperes para mañana. Eh, la segunda, que es la sentencia o algo categórico, es una breve descripción objetiva de una realidad comprobable, de un hecho sobre el cual no se pronuncia ninguna especie de juicio moral, simplemente está describiendo alguna situación. Voy a continuar con el libro de los Proverbios. En el Proverbio capítulo 10, versículo 12. Dice de la siguiente manera, que, insisto, es eh, las formas en que el sabio usó, echó mano para transmitir una enseñanza. Alguna de ellas es de forma muy categórica y otra solamente está describiendo y te está diciendo, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. Dice el versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor
cubrirá todas las transgresiones. O sea, no hay un modo imperativo, ¿no? De amonestar. Simplemente está describiendo una realidad, ¿no? No hay una especie de que si te va bien, si te va mal, si te va a castigar, si se va a ir de las manos. No, simplemente está diciendo el amor, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Seguramente el sabio que escribió esto, pues pasó por este proceso, ¿no? De decir, a lo mejor se enojó con alguien y durante mucho tiempo guardó odio, guardó rencor, se dio cuenta que esto le estaba generando problemas de salud, de paz mental, y entonces él prefirió perdonar y amar. Entonces, esa experiencia que él vivió la transmite, la escribe y dice, el odio despierta rencillas, yo ya lo viví, ¿no? O lo vi en cualquier persona, pero cuando alguien es capaz de perdonar antes que de odiar, pues es mucho mejor. Entonces, esa es una literatura maravillosísima, que ahora solo se los dejo allí como picando, diríamos, ¿no? Ya vamos a tener tiempo para disfrutarlo de manera muy especial, muy linda, todos estos libros de sabiduría. Bueno, ¿qué otras formas tiene el autor bíblico para transmitir estas experiencias de vida? Pues usa los poemas sapienciales, el diálogo, la digresión en el discurso, ¿no? Es algo que es muy lindo en el libro del Eclesiastés, las alegorías, la oración, los cánticos de alabanza, muy característicos del libro de los Salmos. Es decir, es una fuente maravillosísima de, de, de experiencia. Por eso digo que si alguien quiere sentir que la Biblia le habla a uno mismo, bueno, hay que leer este tipo de literatura. Bueno, los libros de sabiduría, hermanos, no son propios de Israel, es decir, Israel no inventa este género sapiencial o poético, ya son géneros literarios que muchas culturas tenían, ¿no es cierto? Baste ver el parecido que hay entre un himno a Atón y el Salmo 104, para darnos cuenta la influencia que tenía ya esta literatura sapiencial y poética en otros pueblos, ¿no es cierto?, en otras culturas, y que Israel incluso va a colocar dentro de su literatura sagrada literatura profana, es decir, poemas de otros pueblos que Israel va a adoptar, ¿no es cierto?, y que los va a escribir en el texto sagrado. Por eso es que hoy en el libro de Proverbios tenemos las instrucciones a Lemuel, del rey Lemuel, que no es un rey judío, que no es un capítulo, los últimos dos capítulos del libro de Proverbios, que hablan cerca de reyes extranjeros, o sea, que no pertenecen al pueblo de Israel. Porque la situación poética y sapiencial, pues permeaba a nivel universal, diríamos, ¿no? No es algo que nace de Israel. Israel usa esta forma de expresar su experiencia, pero esta experiencia que tiene el sabio israelita la traduce desde la perspectiva divina, ¿no? Que eso es lo que lo hace diferente de otras culturas. Lo va a plantear desde la perspectiva de Dios, de Yahvé, ¿no es cierto? De Jehová, y por eso será literatura sagrada. Bueno, tenemos mucha literatura, insisto, extranjera, la literatura poética cananea, hay algunos textos hebreos que elogian la tradición poética del Antiguo Oriente, ¿no? Hay textos que hablan acerca de cómo había una linda sabiduría de los egipcios, lo encontramos en Éxodo 7:22, Primera de Reyes 4:30, la sabiduría de los edomitas y de los árabes, Jeremías 49:7, Oseas 8, la sabiduría de los babilonios, ¿no? Que se exalta y se reconoce como una sabiduría muy buena, aparece en Isaías 47:10, Daniel 1:4. Tenemos en la literatura sapiencial del Antiguo Oriente un gran interés, como lo existe en los libros nuestros poéticos y sapienciales, sobre qué es la vida, el misterio de la vida, el misterio de la muerte, la realidad del sufrimiento, del dolor, la injusticia, la maldad, que pues son temas que van a abordar libros como Job,
principalmente, ¿no es cierto? Que van a hablar del amor erótico, del amor íntimo, del amor de pareja, de esta fusión y de este encuentro sexual entre un hombre y una mujer como resultado de la bendición de Dios, como el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro maravillosísimo visto desde esa perspectiva. Vamos a tener el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro que en poema nos va a hablar de una realidad trágica, de una realidad dolorosísima, de una realidad. ¿Les ha pasado, hermanos, que a veces está uno tan triste, tan triste, tan triste, que uno siente que no tiene esperanza? Uno ve tantas cosas, uno le pasan tantas cosas que el futuro nuestro se nos vuelve oscuro, ¿no es cierto? Bueno, el libro de Lamentaciones es maravillosísimo en eso porque Lamentaciones va a presentar en poema, porque son poemas maravillosos, hermosos, profundos, ya los vamos a leer, ya los vamos a leer, pero que esos poemas de Lamentaciones traen un atisbo muy pequeñito, pero a la vez muy grande de esperanza. Y el libro de Lamentaciones trae una esperanza maravillosísima. Por eso cuando alguien sufre alguna pérdida, cuando alguien está en aflicción, cuando alguien está en tribulación, siempre es lindo y yo siempre recomiendo que lean el libro de Lamentaciones, porque se van a dar cuenta la realidad del dolor, del sufrimiento del autor que está viviendo en carne propia este quebranto, pero que al final va a descubrir una esperanza de que en Dios todo va a estar bien, ¿no? Todo va a estar bien. Así que maravillosísima esta literatura. Y bueno, como dije, los libros poéticos o líricos están divididos en salmos, en el Cantar de los Cantares y en Lamentaciones, y los sapienciales eran Job, Proverbios, Eclesiastés, que son canónicos nuestros, ¿no? Que se consideran como palabra de Dios. Y en esta misma línea de género literario estará el libro de sabiduría y eclesiástico, que no son canónicos para nosotros, lo son para la fe católica, pero para nosotros no, pero que también estarán escritos en esta misma línea de ser libro sapiencial. Ujú. Muy bien. Y así, queridos alumnos, pues estaríamos terminando esta tercera sección de la que de manera muy rápida, insisto, porque pues no se trata de adentrarnos a esto, ya lo estaremos viendo con mucho mayor detenimiento, las tres primeras secciones. Sección de la Torá, los libros históricos. La Torá nos habla acerca de todos los aspectos fundacionales del judaísmo, ¿cierto? Los libros históricos nos hablarán de todo lo que pasó desde la conquista de Canaán hasta que el pueblo de Israel regresa del exilio babilónico. Y los libros poéticos nos hablarán acerca de cómo la experiencia es fundamental para entender la vida, para afrontar la vida, para afrontar las consecuencias de la vida y darnos cuenta de que no somos los únicos que hemos sufrido. Durante siglos la gente ha sufrido, se ha enfrentado a sus propios ah, crisis y esta literatura nos habla de una esperanza maravillosa, ¿no? De gente que vivió esto. Por eso es que hoy cada experiencia mala o buena que nosotros vivimos nos hace más sabios en la medida que capitalizamos esas experiencias. Si nosotros capitalizamos esas experiencias y las pasamos por el tamiz de la visión de Dios, del corazón de Dios, de lo que Dios significa, se convierte en sabiduría. Porque entonces nosotros ahora podemos ayudar a otros transmitiendo ese conocimiento, esa sensación, y decirle, mira, yo lo viví, yo lo sentí, yo lo pasé, pero hice esto y me ayudó. Eso es sabiduría cuando uno lo transmite. Hay gente que vive muchas desgracias, pero no lo pasa por el tamiz de Dios. Y entonces vive muchos años con dolor, con resentimiento, con quebranto, con amargura, con un montón de cosas. Y no se convierte en sabiduría, sino se convierte en algo difícil, ¿no? Que a veces pues no se puede aceptar. Así que bueno, estas tres grandes secciones de esta literatura divina, la verdad, queridos alumnos, que es maravillosa. Ahora solamente es para que ustedes tengan un panorama general, empiecen, como siempre digo, empiecen
familiarizarse con estos términos poético, sapiencial, histórico, monarquía, la monarquía dividida, norte, sur, empiecen a identificarse con estos términos para que cuando ya abordemos sección por sección, libro por libro, pues bueno, para ustedes ya al menos el oído está un poco afinado y no nos enfrentemos a algo desconocido. ¿Ok? Y nos faltaría para mañana, que la clase estará grabada, la sección profética, ¿no? Los profetas. Y con eso estaríamos cerrando la cursada que ha sido de introducción al Antiguo Testamento. Así que alguna pregunta, queridos alumnos, hermanas que están presentes. Perdón si me fui muy rápido, pero ya más o menos esto lo habíamos platicado, excepto de lo que eran los libros poéticos y sapienciales, que no habíamos hablado tanto sobre ellos, ¿no es cierto? Pero que insisto, no se preocupen por aprendérselo todo ahora. Por eso tenemos 3 años de estudiar la Biblia, para irnos despacio. Les puedo asegurar que cuando terminen su seminario, ya van a decir, ahora sí, ahora me cayó el 20, ahora me empiezan a cerrar muchas cosas. Pero por lo pronto no se compliquen ni se estresen ni se desanimen por no saber todo esto, ¿no? Lo importante es ya empezar a hablar sobre ello, a escribir sobre eso, a platicar sobre eso. Entonces ya, de a poquito vamos afinando el oído y el conocimiento también. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, comentario? Como siempre digo, como dice el pastor cuando casa a alguien se opone a esta boda, hablen ahora o callen para siempre. Muy bien, callaron para siempre y eso es muy bueno. Eso es ¿Puedes bueno. iniciar otra vez, por favor? ¿Cómo? Perdón, suegra. Que si podrías iniciar otra vez, por favor. Bien, sí, créanme que yo a veces cuando estudio en otros lados o demás, a mí por lo regular me gusta por eso los libros, me encantan mucho los libros porque entonces yo leo un libro y regreso a la página y sigo avanzando y digo, no, esto lo leí y regreso y busco en qué página. Eso es muy bueno. Cuando se dan clases presenciales, pues ya lo que captaste, captaste, ya no digo más. Bendito Dios por esto que estamos viviendo, porque ahora ustedes en cualquier momento de insomnio, cuando no puedan dormir, cuando estén reaburridos, pues eh, pongan una clase. Yo sé que van a soñar pesadillas, pero pongan la clase. Entonces, yo como les dije, hermanas, si ustedes pueden descargar las clases, descarguen los libros, descarguen las presentaciones, etcétera, descárguenlas. Cómprense un pendrive de buena capacidad, vayan almacenando cada materia y entonces durante el seminario o cuando termine el seminario, ¿no? Ustedes pueden volver a decir, me interesó mucho, por ejemplo, los libros históricos. Bueno, vayan y busquen, ¿no? O cualquier otra parte de teología o de pastoral o de cualquier materia. Entonces, yo se los recomiendo porque no siempre en la plataforma va a estar todo. En algún momento vamos a tener que borrar muchas cosas, ¿no es cierto? Pero si ustedes lo guardan, va a estar muy, muy lindo. Y sí, como dice Lili, le da miedo no retener mucho. No, no se preocupen, hermano, no se preocupen. Miren, lo poquito que puedan aprender ya es ganancia. Siéntanse felices por eso. Por algún concepto, por alguna idea, por algo, siéntanse felices por eso, porque de a poquito en poquito va uno construyendo, ¿no? Uno no quieran construir la torre de un tirón, sino de a poquito en poquito. Y siéntanse contentas por eso. Que algo les quede ya es ganancia. ¿Por qué? Porque eso poquito que aprendimos no lo teníamos ayer, pero ahora sí lo tenemos, ¿no es cierto? Sí, está muy interesante que en las diferentes situaciones, ¿no? de la historia siempre estuvo la mano de Dios, ¿no? Tanto en los momentos alegres, en los tristes, en los de dificultad, en cuando hubo divisiones, ahí estuvo siempre la mano de Dios. Así que qué interesante porque está todo registrado para que veamos que bueno, que así como nosotros hoy día, ¿no? Tenemos que
que pasar diferentes situaciones. Sí, exactamente, Miguel Marianela, que eso es por eso es literatura sagrada, porque Dios siempre está presente en la historia. Es el Dios presente, el Dios que se manifiesta en el primer versículo de la Biblia y el Dios que se manifiesta en el último versículo de la Biblia, ¿no? Es el Dios que nos acompaña en todas las acciones de la vida, en todas, buenas y malas. Es un Dios que nunca nos ha abandonado, que no nos da la espalda, que no nos deja morir a nuestra suerte. Por eso el hermoso Salmo 23 es maravilloso en ese sentido, porque el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios puede salirse del valle, sí. Dios nos puede dejar solos en el valle, sí. Dios puede decir, bueno, arréglense y háganle como puedan, sí. Pero, o Dios puede sacarnos del valle, sí, que eso es lo que quisiéramos muchos, ¿no? Que Dios no nos dejara en ese valle de sombra y de muerte y que no nos dejara pasar por ese dolor y quebranto, pero Dios hace algo mejor. No nos saca del valle, no nos abandona del valle, sino que se mete con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte. Es un Dios que está comprometido con nosotros en todo momento. Ese es nuestro Dios, ¿no? Y eso lo vemos en la literatura sagrada. Así es que todas las cosas que nosotros aprendemos o conocemos cuando las pasamos por el tamiz de Dios, bueno, ahí las cosas tienen otro significado, ¿no? Muy bien, Tati, no sé si creo que levantaste la mano, Tati. Sí, 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 la verdad que es una estupenda clase, es tremenda, es que en un libro hay tanta historia, tanto, no alcanza con, siempre escucho decir manual de vida, pero es más que eso. Y bueno, quiero leer un versículo que ayer en la diapositiva que iba pasando no se leyó. Cuando terminamos la clase yo busqué porque me quedé con esa curiosidad y me gustó mucho. No había escuchado nunca a este versículo y me gustó mucho. Dice Hebreos 12:11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Me gustó mucho este versículo y bueno, sí, siempre hay algo de cada clase que me queda, así que Muy vale la bien. pena. No es todo temor y muchas gracias. Bueno, viste, Tati, con eso es maravilloso. Ya eso es ganancia, eso ya nadie te lo quita, ¿no es cierto? Ya nadie te lo quita, como a muchos de nosotros, ya muchas cosas ya nadie nos lo quita y uno cada vez se va más asombrando, más enamorando de Dios. Yo siempre digo, nosotros no tenemos que llenarnos la cabeza de conocimiento, despreocúpense por eso. No importa si ustedes no saben cuándo llevaron cautivos a los asirios a Israel, qué sé yo, 722, 518, 1724, no importa. Pero, ¿por qué Dios permitió esto? Porque Israel se alejó de Dios. Entonces la enseñanza es, yo no quiero alejarme de Él, no quiero faltar a su pacto, no quiero faltarle a Él. Él ha sido bueno conmigo, Él me ha cuidado y me ha bendecido. La mejor manera que tengo yo de honrar su nombre es siendo fiel con Él, amándolo, cuidando mi vida para Él, entregándome para Él, trabajando para Él. Eso cambia, transforma el corazón. Yo no quiero que ustedes se llenen de conocimiento. Lo que hoy vos compartiste, Tati, ya llenó no tu mente de conocimiento, sino tu corazón de alegría. Ahora viste una verdad maravillosa, como lo hemos visto todos nosotros en algún momento de cualquier otro lado. Eso es lo importante y es lo que queremos en el seminario. No queremos que salgan siendo diccionarios ni comentarios bíblicos, sino hombres y mujeres transformados a través del conocimiento de la palabra para ser mejores delante de Él y que Él reciba toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el reconocimiento. Que Él sea glorificado siempre. Eso es lo que anhelamos. Y si después de eso conocemos un poquitito más, gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Así que bueno,
pues me alegra mucho haber compartido esta clase con ustedes, queridos alumnos. Que Dios los bendiga muchísimo. En esta semana les estaré enviando ya las nuevas materias y los nuevos horarios y los nuevos profesores para lo que sigue, ¿no? Olvídense ya de introducción del Antiguo Testamento. Bueno, menos en el examen, pues si no van a reprobar. Pero vamos a entrar a una nueva etapa. No recuerdo cuáles son las materias ahora que vamos a tener, pero ya les estaré informando. ¿Ok? Que Dios les bendiga mucho. Un placer. Después de Cuídense las mucho. vacaciones, ¿Mandé? después de las vacaciones de un mes, Yo quisiera darles vacaciones, pero ya tuvimos, creo. Y esas 2 semanas fueron un alivio. Sí, sí, por eso viste siempre en medio del desierto hay una Coca-Cola. Dios te bendiga, Abraham. Gracias. Muchas gracias, suegra. Dios les bendiga a ustedes también. Bendiciones. Gracias. Cuídense mucho. Nos estamos saludando la próxima semana. Bendiciones, que tengan un No bendecido olviden viaje, no olviden de ver regreso. la clase grabada, porque falta el cuerpo profético. No lo olviden de verla. Cuídense. Dios les Gracias. bendiga. Bendiciones, buen viaje. Nos vemos. Gracias. Nos vemos por Bendiciones. allá.